Eso nos provoca un aguacero de críticas de los que más ganan en el país. Van a decir que eso va a generar desempleo. Hasta ahora todas las curvas que tenemos de estadísticas demuestran que cuando más se alza el salario mínimo, menos desempleo hay. Van a decir que los empresarios no van a poder sostenerse y van a quebrar porque les toca pagarle más a los trabajadores. Es la noticia económica en América Latina. Gustavo Petro decidió el reajuste salarial del 23% en Colombia para el 2026, invocando el concepto de salario mínimo vital contemplado en la Constitución colombiana y, según él, también en la encíclica Rerum Novarum promulgada por el Papa León XIII a fines del siglo XIX. Los gremios económicos y empresarios en Colombia recibieron la decisión unilateral del gobierno con preocupación. Advierten de un posible impacto adverso sobre el empleo y sobre la inflación, aunque Gustavo Petro insiste en negarlo. Es el más alto incremento salarial en lo corrido del siglo XXI en Colombia y Petro sostiene que un mayor poder adquisitivo puede conducir a mayores beneficios para la economía. El presidente colombiano fijó un incremento de 23%, una tasa de aumento inusualmente alta en Colombia, con lo cual el salario básico ascendió a 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte equivalentes a $540. Ese porcentaje del 23% será aplicado a los trabajadores que ganen un salario mínimo en un mercado laboral con altos niveles de informalidad. Con esa cifra también serán incrementadas las tarifas de los servicios y del transporte público. Hay abierta una profunda controversia política y económica a puertas de las elecciones presidenciales del próximo año en Colombia. Los pequeños empresarios aseguran que el aumento decretado generará más informalidad. Lo primero que se habló ayer es, no, pues si este es el salario, este es el incremento, vamos a empezar reducción de personal definitivamente, a buscar otras alternativas de contratación, a tercerizar muchas cosas. Y es que mientras un empleado recibe un salario mínimo de 2 millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, el empresario con prestaciones y seguridad social paga por cada empleado 2.975.000 pesos, casi 3 millones de pesos. Debe tener en cuenta que los costos por mes asociados de esa persona que va a contratar va a ser de 3 millones de pesos. Es decir, que sus costos de arranque van a ser de 5 millones, 2 millones de arriendo más 3 millones salariales con todo lo que tiene que pagar. El gobierno anunció que para mitigar los impactos en las pequeñas empresas hará préstamos a los empresarios a través de Bancoltex. Desde el gobierno de Gustavo Petro defienden el alza del 23% al salario mínimo en Colombia. Nuestra compañera Carol Galindo con la información. Carol, buenas tardes. ¿Qué argumentan los ministros de Hacienda y de Trabajo en medio de tanta crítica? Así es, Nicolai, muy buenas tardes. Pues en el territorio nacional ha habido fuertes cuestionamientos al gobierno nacional por el aumento del salario mínimo que, recordemos, lo anunció el presidente Gustavo Petro en una locución que representa un 23%. En total, los trabajadores que reciban un salario mínimo tendrán 2 millones de pesos mensuales. Esto por decisión del gobierno, pese a que se intentó concertar con los empresarios, pues a la final el gobierno lo emite vía decreto. Pues pese a que ha habido fuertes cuestionamientos, en horas de la mañana los ministros de Hacienda Germán Ávila y el ministro de Trabajo Antonio Sanguino defendieron este aumento. Por su parte, el ministro de Trabajo aseguró que si en caso de que las empresas MIPYMES o inclusive las empresas familiares que tienen menos empleados se llegaran a ver afectadas por este aumento, pues la reforma laboral que ya empezó a implementarse en el territorio nacional tendrá programas que los apoyen en dado caso de que se vean afectados por este aumento. Por su parte, el ministro Germán Ávila, el ministro de Hacienda, asegura que esto favorecerá a los colombianos, asegurando pues que recibirán una retribución más económicamente que los favorecería, y él pone de ejemplo que serían aproximadamente 10.000 pesos diarios, por ejemplo, para un corrientazo o un almuerzo, como él lo llama. La utilización de esos nuevos ingresos equivale a un ingreso adicional de 10.000 pesos diarios para un trabajador, que podría perfectamente, como mencionarían los trabajadores, acercarse al costo de un almuerzo en el mercado de las comidas. La reforma laboral crea un programa, que es el programa CREA, valga la redundancia, que establece una serie de incentivos que van hasta el 35% del salario mínimo para aquellas unidades productivas que vinculen mano de obra con características especiales
de exclusión del mundo laboral. Por su parte, los sindicatos también destacaron la decisión del gobierno nacional. El presidente de la CUT, uno de los sindicatos más representativos de Colombia, Fabio Arias, felicitó al gobierno y aseguró que esto representa una lucha para los trabajadores y para los sindicatos en específico. Que es una reivindicación de los trabajadores. Ha sido parte de sus luchas históricas y muy bien que este gobierno haya atendido este reclamo y este clamor de la clase trabajadora y los sectores populares. Este aumento se verá reflejado en los bolsillos de los colombianos a partir del próximo año, en enero de 2026, pues ya se empezará a ver este aumento, que quienes, recordemos, ganen un salario mínimo con el auxilio de transporte comenzarán a recibir 2 millones de pesos. Por supuesto, nosotros estaremos al tanto de todos los pronunciamientos. Ustedes tienen más noticias. Carlos, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Esto dice JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes. Aseguran que este aumento generará más desempleo. Estiman un incremento de la inflación, además de mayores dificultades fiscales para Colombia. Contactamos a esta hora en Nueva York con Alberto Bernal, magíster en macroeconomía por el Instituto Kiel de Economía Mundial de Alemania, jefe de estrategia global de XP Investments. Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme en el programa y mil saludos a la audiencia. Alberto, la preocupación, veo yo, con la reacción de JP Morgan es internacional. Las alertas también son globales. ¿Por qué una agencia tan respetada, tan reputada como JP Morgan dice que podría afectar el empleo, afectar la inflación, pero Gustavo Petro insiste en negarlo? Pues eso es lo que nos preguntamos nosotros en el mercado. Por ejemplo, yo leyendo el trino del presidente Petro ayer, el salario mínimo de esta forma no iba a afectar el empleo. Pues entonces lo primero que se me vino a la cabeza es, a ver, si subirlo 23% no afecta el empleo formal, entonces ¿por qué no lo suben un 500% y ahí básicamente se acaba la pobreza en Colombia? O sea, si uno pudiera acabar la pobreza por decreto, pues sería muy fácil. Y pues desafortunadamente parece que en el gobierno del presidente Petro ese concepto tan fácil de entender es ajeno a ellos, ¿no? Ellos piensan que todo esto se puede hacer es como por arte de magia. A ver, esto es muy preocupante. A mí me preocupa muchísimo, a XP le preocupa muchísimo, al banco para el que yo trabajo, a JP Morgan le preocupa muchísimo, a todos los bancos de inversión en Nueva York le preocupa mucho, por lo que tú estabas diciendo en la introducción, porque esto tiene un costo fiscal adicional. Y pues porque esto va a reventar a muchos empresarios, esa es la realidad, y sobre todo a los empresarios de pequeña y mediana empresa, porque el incremento, por ejemplo, otra cosa que me preocupa a mí muchísimo, las 105,000 personas que trabajan en los cultivos de flores en los alrededores de Bogotá. O sea, en un cultivo normal de flores, el costo del empleo es más o menos el 75% de toda la operación. Entonces, con este incremento tan ridículo, tan absurdo, pues van a quebrar muchísimos floricultores. Y pues cuando quiebran los floricultores, la gente y las madres de cabeza de familia se quedan sin empleo. Entonces, esto es muy sencillo de entender. Esto no tiene esto no es física nuclear. Cuando uno le incrementa a una persona el salario por encima de la productividad en esta forma, como lo acaba de hacer el presidente Petro, lo único que va a lograr es más desempleo, más inflación, mayores problemas fiscales y lo peor de todo, mayor informalidad, porque pues obviamente a la gente que trabaja en la informalidad no le van a subir el salario 23%. Alberto, y es que además no es solamente pensando en la preocupación de los empresarios, pensando en la preocupación internacional, no es solamente el aumento desmedido del salario mínimo en Colombia, también es el resquebrajamiento de la regla fiscal, la emergencia económica decretada unilateralmente por el gobierno. Al parecer no hay un lineamiento que respete las normas económicas o más bien que se preocupe por transmitir esa confianza al empresariado. Eso es un gran punto y eso es una de las mayores preocupaciones que tengo yo con este gobierno, que es que el gobierno del presidente Petro simplemente no respeta las reglas establecidas en el mundo moderno, en Occidente, en los mercados. El presidente Petro pareciera pensar que Colombia es un país con una relevancia inmensa en el mundo y que él puede hacer lo que le venga en gana con los inversionistas o con el resto del mundo. Y eso no es cierto.
Colombia no es ni China, ni es Estados Unidos, ni es Alemania. Nosotros somos un país emergente y un país bastante pequeño. Entonces, a mí una de las preocupaciones más grandes es que Colombia, hasta este gobierno que comenzó en el 2022, siempre fue un jugador internacional en las finanzas internacionales, un jugador muy serio. Y yo creo que esa reputación se perdió. La gente en Wall Street ya no cree en la palabra del gobierno de Colombia como sí creía antes. Y eso es muy preocupante, porque una vez se pierde la reputación es muy difícil recuperarla. Entonces, aquí lo más grave de todo es que el que va a tener que arreglar todo este desmadre que está dejando Petro es el próximo gobierno. Y va a ser un trabajo muy difícil, porque, insisto, esto va a generar quiebras masivas, va a generar muchísima más informalidad. Y lo que dice Petro de que si le subimos el salario 23% a la gente, entonces la gente va a salir a consumir más y por lo tanto la economía va a crecer. Entonces, insisto, señor presidente Petro, ¿por qué no lo subió 200% para que la economía creciera más? Vamos a poner, Alberto, las cosas en contexto. Revisemos a nivel regional los países y el puesto que ocupa Colombia en la distribución del salario mínimo en América Latina. El rango se mide en pesos basado en moneda local de cada país. En el primer lugar encontramos a Costa Rica, que lidera la lista con un salario mínimo de $725. En la segunda posición está México con un ingreso mínimo de $641. Uruguay ocupa el tercer puesto con $599. El cuarto lugar corresponde a Chile, que fijó su salario mínimo en $594. Y Colombia ocupa el quinto puesto a nivel latinoamericano con $539 después de este reciente incremento por parte del presidente Gustavo Petro en este decreto. Por debajo de los $500 se posiciona Ecuador, Guatemala y Bolivia. Esto, Alberto, ¿en qué contexto pone a Colombia? Lo pone en un contexto muy desventajoso por muchísimas cosas. A ver, por ejemplo, lo que dice el presidente, lo que decía el ministro de la reforma laboral que acaba de aprobar, que se aprobó en el Congreso de la República, eso le pone aún más trabas a la generación de empleo formal. Entonces, ya de por sí teníamos ese problema por los cambios de la reforma laboral. Entonces, por ejemplo, la celaduría es imposible hoy en día. Yo no sé qué van a hacer los edificios, no sé qué van a hacer las asociaciones de condominios, conjuntos en Colombia, porque es imposible ya pagar celaduría con estos precios, la gente no aguanta. Y desde el punto de vista de competitividad internacional, pues Ecuador, por ejemplo, ahora sí nos va a dar sopa y seco en producción de banano, en producción de productos agrícolas, en floricultura. Yo estoy muy preocupado por el futuro de la industria de floricultura en Colombia, porque además de que tenemos una moneda bastante revaluada por muchísimas razones, entre otras la debilidad global del dólar norteamericano y la entrada de dinero del narcotráfico en la economía de Colombia, pues además de esa, pues tenemos este incremento desmesurado, completamente ilógico, completamente esquizofrénico del salario mínimo, que, insisto, está poniendo a la situación para las empresas de Colombia en un nivel muy complicado. Yo realmente pienso que esto es una pésima noticia para la economía de Colombia, para los mercados financieros, para la reputación que tenemos en el extranjero como un país serio. Y pues Dios quiera que los colombianos en el 2026 tengamos la sapiencia de elegir algo diferente a esto, que esto es un desastre. Yo creo que usted también ha seguido la conversación en redes sociales. La medida del presidente Gustavo Petro recuerda las acciones del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, quien en 2 ocasiones de su gobierno anunció un incremento salarial de más del 30%, muy a pesar de las advertencias en su momento de los expertos en esta materia. Una acción que en aquel entonces fue calificada como populista por sus detractores y que, de acuerdo con los economistas, tuvo un impacto negativo en el bolsillo de los venezolanos. Veamos el siguiente informe. Decreto su incremento en un 30%. En 2008, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció un aumento del salario mínimo en 30%. El equipo económico de su gobierno había asegurado que este profundo incremento con el que buscó beneficiar a los trabajadores no afectaría el crecimiento económico y que tampoco influiría en la inflación. Y a pesar del aumento del salario mínimo en bolívares fuertes 799,23, este apenas cubría el 49,3% de la canasta alimentaria, mostrando una pérdida del poder adquisitivo real. Y la inflación cerró en un 30,9%, la mayor del continente,
según cifras del Banco Central de Venezuela. En 2012, Chávez anunció otro incremento del salario mínimo de más del 30%. Que en total va a ser de 32,25%. Ese año la inflación cerró en 39,6%. En 2014, Nicolás Maduro, su heredero político, repitió la medida. Del 30%. Ese 2014, Venezuela cerró con una inflación anual del 68,5%. 3 años después, llegó una mega hiperinflación jamás vista. 2018, 130.060%, 2019, 9.585,5%, 2020, 2.968,8%, 2021, 686,4%, 2022, 234,1%. El Fondo Monetario Internacional calcula que la inflación acumulada este año cierra en 269,9%. Alberto, Gustavo Petro puede dar cátedra económica, pero lo cierto es que ya ha habido modelos que intentaron esta estrategia que resultó desacreditada con la experiencia. Claramente vemos el caso de Venezuela. Exactamente, y es que esto es lo más preocupante de todo, en mi opinión, que es que yo no sé si es que el presidente Petro hace esto adrede o por ignorancia. Es que esto se ha tratado 200.000 veces en la historia de la humanidad y nunca jamás ha funcionado. Eso es como decir que mañana entonces, si yo soy presidente, yo firmo un decreto diciendo que Alberto Bernal tiene que jugar en la primera, o sea, en la Bundesliga y ser titular. Hombre, yo juego pésimo fútbol, entonces que por decreto vamos a poner a Alberto Bernal a jugar fútbol. Subir los salarios por decreto no funciona. Aquí lo único que funciona es el incremento de la productividad, la inversión, el emprendimiento, el sector privado. La razón por la cual los salarios en Estados Unidos son muchísimo más altos que los salarios en Colombia no tiene que ver con un decreto, tiene que ver con el hecho de que la infraestructura, el clima de negocios, las capacidades, las universidades, la educación, la infraestructura de Estados Unidos es muchísimo más avanzada que la de Colombia. Esto no es soplar botellas, esto es increíble que no se entienda. Y desafortunadamente, si seguimos por este camino, pues yo realmente veo muy negro el futuro de Colombia, porque es que esto no puede seguir siendo así. O sea, que estamos viviendo como Alicia en el País de las Maravillas. Insisto, ¿en qué momento, si subir el 23% el salario mínimo no tiene efecto sobre el empleo, como dice el señor Petro, ¿por qué no lo subió 75% y salimos del problema de una vez por todas? ¿Cuál es el punto? Entonces yo realmente no entiendo qué es lo que están pensando estas personas y están afectando de una forma muy importante el futuro de la economía y el futuro de 50 millones de personas. Entonces, Dios mediante, los colombianos en el 2026 tenemos algo de inteligencia emocional para no volver a reelegir a esta fantasía que nos tiene en una situación muy, muy complicada desde el punto de vista del orden macroeconómico y de la capacidad de nuestro país de seguir teniendo acceso a los mercados financieros. Y si nosotros perdemos el acceso a los mercados financieros internacionales, pues nos volvemos Venezuela, nos volvemos Nicaragua. Es que justamente para allá quiero ir porque a lo largo de nuestra programación hemos, por supuesto, tratado los efectos sobre la economía en Colombia, sobre el empleo, sobre la inflación, pero ¿y qué hay de los efectos internacionales? ¿Qué hay del acceso de Colombia a los mercados internacionales, la reputación crediticia del país, el acceso a los créditos, la inversión extranjera? ¿Cómo se puede golpear? Insisto, no solamente con una noticia como la de las últimas horas, el aumento desmedido del salario mínimo, sino también con el resquebrajamiento de la regla fiscal, que es la que ponía topes al nivel de endeudamiento en Colombia. Pues ustedes ya lo presentaron con el informe de JP Morgan. Nosotros en XP básicamente decimos lo mismo que dice JP Morgan. Uno de los efectos principales que va a tener esta medida ridícula del presidente Petro es que va a forzar al Banco de la República a subir las tasas de interés por lo menos 2% adicionales. Entonces, en vez de estar bajando las tasas de interés como está haciendo Estados Unidos y va a hacer Brasil, o está haciendo México, o están haciendo el resto de los países, vamos a tener que subir las tasas de interés. Y cuando suben las tasas de interés, pues entonces le queda más difícil a la gente comprarse un carrito, o comprarse una nevera, o comprarse una casa. Esto está afectando a las personas con menores recursos. Es increíble que no se entienda eso. El segundo término, por ejemplo, en el momento en que se conoce
comienza a rotar en los mercados, que va a subir el salario 23%, la tasa de interés del bono de 10 años de Colombia, el famoso TESA 10 años, subió 30 puntos básicos. Y la gente dirá, ¿y eso qué importa? Pues eso es lo que importa, es como si uno tiene una deuda en la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito le cobran 21% y de un momento a otro le pasan de cobrar 21% a cobrar 40%. Pues hombre, ¿qué va a pasar? Pues que se queda uno sin plata y sin capacidad de pagar esa deuda. Entonces, todo esto que se está haciendo está afectando muy negativamente las tasas de interés, las perspectivas de crecimiento, y yo insisto en que Dios mediante, no tenemos un accidente importante en el mundo en el 2026, cualquier crisis financiera que pase en el mundo, etcétera, etcétera, porque nosotros hoy somos parte del paquete de los países muy débiles en términos de la reputación con los mercados, y cuando la cosa se pone fea, pues nos dejan de financiar. Y si nos dejan de financiar con un déficit fiscal del 7% que está dejando este gobierno irresponsable, pues ¿quién diablos va a financiar eso? ¿Quién nos va a prestar? Entonces todo lo que están haciendo es pésimo, todo es malo, todo. Y aquí, Dios mediante, los colombianos, insisto, podemos corregir a través de un proceso democrático en el 2026 si no volvemos a cometer el error de haber elegido a este gobierno que se eligió en el 2022. ¿Y hay cómo corregir en caso de que Colombia decida cambiar de rumbo, o con la olla raspada, cómo será? Pues va a ser una situación muy difícil. Yo no quiero estar en los pantalones del próximo presidente de Colombia o presidenta de Colombia, porque le va a tocar tomar decisiones muy difíciles de ajuste fiscal. O sea, el presidente Petro está gastando como si se fuera a acabar el mundo. La situación de irresponsabilidad fiscal es brutal. El hecho de haber decretado esta emergencia económica nos mandó al último puesto en términos de credibilidad con los inversionistas. Entonces, el próximo gobierno va a tener que hacer un trabajo arduo para tratar de recuperar algo de la confianza que se tenía antes, pero pues esto no va a ser fácil. O sea, el próximo presidente la va a tener muy difícil por culpa de la irresponsabilidad de las personas que hoy van a Colombia. La evaluación que hace a esta hora Alberto Bernal, jefe de estrategia global de XP Investments. Alberto, gracias por haber estado con nosotros. Saludos en Nueva York. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima y feliz año para toda la audiencia. Feliz año. Muchas gracias, Alberto.